Vamos a hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Probablemente ustedes ya leyeron o por lo menos le dieron una mirada al libro. Vamos a ver, a tener ahorita, a darles una visión general de la estructura de esta obra. En esta obra, que es una obra total, porque se quiere tragar todas las tradiciones que confluyen en Dante, que vive entre finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, esto es fines de la Edad Media, principios del Renacimiento. En él, en su educación, ya confluyen las dos grandes tradiciones de las que yo les estaba hablando en la tabla que ustedes pueden revisar en el SIGBI. Confluyen estas dos grandes tradiciones y otras muchas que se encuentran para dar forma a algo que se va a llamar la tradición literaria de Occidente. Y estas grandes líneas de muchas tradiciones son la tradición judeocristiana, con la cosmovisión del mundo del cristianismo y todos los libros, la simbología y los personajes que en ella confluyen, desde Dios hasta el demonio y todos los santos y todas las ideas sobre la vida después de la muerte y demás, y la tradición grecorromana con los sabios. Ya sabemos que, por ejemplo, Ovidio o Virgilio o los poetas de la gran tradición grecorromana serán los poetas que simbolicen la sabiduría y la literatura misma, ¿no? La retórica y cómo se escribe bonito, básicamente. Bien, entonces en la Divina Comedia lo que nosotros nos vamos a encontrar es un libro total en el que es un viaje que Dante emprende por la vida después de la muerte, ¿sí? El mundo de los muertos. Y esto en esta imagen del mundo de los muertos que nos presenta Dante, confluyen tanto la tradición judio-cristiana como la grecorromana. El viaje al Hades, por ejemplo, uno lo encuentra en la tradición grecorromana, en Ovidio, ¿no? En las Metamorfosis, lo encuentra también en la Odisea. Homero también va a hacer un viaje al mundo de los muertos, al Hades, Odiseo. Entonces, Dante retoma este motivo y crea este que es su propio viaje, él mismo como personaje, ¿no? Dante, el personaje del viaje, que va a andar por este mundo en el que va a tener tres guías que lo van a llevar desde el infierno hasta el paraíso y al conocimiento de Dios. Nosotros solo tenemos en la carpeta el infierno y los 9 círculos del infierno, que es la ruta que va a seguir Dante. No sé si ustedes lo pudieron leer completo, probablemente no, pero si tienen un tiempito, léanlo, que es interesante. Es un poco difícil tal vez por el lenguaje que utiliza, hay que leerlo con diccionario, pero es interesante. Por ahora, yo les voy a presentar rápidamente puntos muy importantes del libro para que ustedes tengan una idea general de la estructura. Bien, entonces Dante comienza, y vamos a leer algunos apartados. Dante comienza este descenso por los círculos del infierno en una selva oscura, como bien nos dice el índice del libro. Y en esa selva oscura él se encuentra perdido. En esa selva oscura él va a andar como vagando sin saber muy bien por dónde tomar, y esa idea de la selva oscura que comienza con un famosísimo verso: a mitad del camino de la vida yo me encontraba en una selva oscura con la selva derecha ya perdida. Pues decir cuál era es cosa dura, esta selva salvaje, áspera, fuerte, que en el pensar renueva la paura. Obviamente el hecho de estar en una selva es un sentido figurado de estar perdido, no saber por dónde andar, ¿sí? En la vida. Eh, Él en su camino entonces se va a encontrar con tres bestias que todos los personajes acá tienen una simbología, estas bestias también tienen toda una simbología, ustedes pueden indagar un poco más en ellas. Y estas bestias lo van a como acorralar para que él finalmente tome el camino en el que se va a encontrar con su maestro, que es Virgilio, que es el poeta de la gran tradición judio-cristiana que lo va a guiar por el infierno. Él tiene tres guías, les decía yo. Uno es Virgilio,
El otro es San Bernardo de Caravaggio, que es un poeta de la cristiandad, y finalmente él va a encontrar a Beatriz, porque la ruta que él está siguiendo por el mundo de los muertos es una ruta para encontrarse con un amor. Entonces, uno de los temas importantes de esta obra es también justamente el amor y esa figura femenina, que es una figura idealizada en el ideal femenino cristiano, judío-cristiano, incorpórea, de un amor espiritual que lo lleva a encontrarse más al tiempo que con Beatriz, con Dios, ¿no? Es un amor que no es carnal. Entonces, esa idea del amor pues está basada en esta idea judeo-cristiana. ¿Qué pasa? Él va bajando por los círculos del infierno, él se encuentra con Virgilio en la selva antes de entrar al infierno y comienza una ruta en la que cruza el Aqueronte, que es el laguito, y va pasando por los diferentes círculos de ese infierno. En el primer círculo hay un limbo y entonces él se va a encontrar con los poetas de la Bella Escuela, en el que él, y en este apartado él va a dibujar su tradición. Bueno, como estamos hablando de tradición y y de, y de canon, pues nos interesa principalmente esto porque es lo que nos va a plantear cómo él mismo eh, está ubicándose dentro de esa tradición de grandes poetas, de grandes poetas. Bueno, entonces en el canto cuarto, donde nos habla de los no bautizados, que es un limbo, es donde él se va a encontrar con esta gran escuela que es la de sus maestros y donde va a encontrar, se va a poner él mismo como parte de esa escuela. Una cosa interesante, además de los maestros que él ve y que él se incorpora dentro de esa lista de los maestros, es que también en este círculo aparecen personajes de la Biblia, como Abel, Noé, Moisés. Él es muy descriptivo en el camino él va andando y nos va diciendo, bueno, me encontré con una piedra, estaba difícil el camino, me ayudaron a trepar, eh, y ahí va teniendo las diferentes visiones de este infierno por el que va bajando, como bien se puede ver en esto. Bueno, si quieren invertido, entonces lo va bajando por los que van dando por los 9 círculos, hasta que al final se encuentra con la visión del demonio. En los círculos que van hasta el quinto, donde está el río Aqueonte, son pecados de incontinencia, o sea, de falta de voluntad. Son castigos, son pecados que son castigados. No, mentiras. Antes, en el círculo quinto es que se encuentran los pecados de la incontinencia, de la falta de voluntad. Y las primeras partes tienen los pecados que no son tan graves en la visión de Dante. Entonces los pecados no son, los castigos no son tan terribles. Los castigos se vuelven realmente terribles, horrendos, a partir del quinto círculo. ¿Sí? Después de que pasan el río Aqueonte, a partir del quinto círculo, en el sexto de la laguna Estigia, van a pasar el sexto círculo y al noveno, que es donde se va a encontrar con Lucifer, y va a encontrar castigos a la bestialidad y la maldad, es decir, los castigos que más enojan a Dios, los ladrones, ¿no? Los que son hechos de mala fe, ¿sí? Esas cosas que son hechas de mala fe, los mentirosos, los hipócritas, y estos van a tener unos castigos terribles. Por ejemplo, en el círculo octavo, en el de las malas bolsas, como bien ustedes pueden ver en el mismo índice, y así no lo digan en el índice, bueno, yo les cuento algunas cosas. Ustedes encontraron, o bueno, si ya llegaron hasta allá, que no creo, pero pues léanlos, que son de verdad es muy interesante. En estos castigos nos encontramos con personajes que están sufriendo realmente torturas.
Torturas fuertísimas. De hecho, hay unas que son sumergidos en mierda, otros son, como dicen acá, sus cabezas miran a espaldas, otros son metamorfoseados, y esto nos importa porque esta idea de metamorfosis pues viene obviamente de Ovidio, ¿sí? Que es una imagen ya trabajada por Ovidio, por ejemplo en la bolsa séptima, este es el círculo. Este es el círculo octavo. En la bolsa séptima aparecen los mordidos por serpientes y metamorfoseados. Entonces Dante se asoma, ve lo que están estos personajes que están siendo torturados y en los que aparecen personajes que son contemporáneos al Dante y a sus peleas políticas. Les voy a poner un video en el que ustedes pueden ver esas peleas políticas. Y bueno, y son metamorfoseados y mordidos por serpientes, unas cosas terribles les pasan. Ya para terminar esta pequeña visión muy panorámica del libro, les decía yo, quería leer un poquito al final la visión que tiene de el último momento del libro, que es cuando en el último canto él tiene la visión del demonio. Es muy interesante porque esta manera de dibujar, literaria, dibujar este personaje literario, ¿no? Que es el personaje del diablo, que es un personaje de la religión judeocristiana, es bien interesante en este caso, porque bueno, se ajusta a la figura medieval, ¿no? Que dice que es muy feo, que dice que es horrible, que cuesta verlo, de lo feo que es, y que él se está tragando a estos personajes que son malísimos porque son traidores, ¿no? Que es el peor castigo para Dante, los traidores, también por sus propias peleas políticas, pues los pone ahí, ¿no? Al lado de los traidores, de personajes traidores pero ya me pasé, de la literatura judeocristiana y de la literatura también grecorromana, ¿sí? Personajes que son traidores también aparecen ahí. Bien, entonces por aquí dice que se encuentra con Dite, o sea, el demonio. Mira, Dite, es el momento de que tu alma de valor se arme, cual me quedé frío y sin aliento. No preguntes, lector, y todo el tiempo él está hablándole al lector, ¿no? Porque él está mostrando su camino y le está contando. Y el lector también es un personaje del libro. Ni yo lo escribo, ni lo puede expresar ningún acento. No me moría, ni seguía vivo. Piensa por ti, si es que eres ingenioso. ¿Cuál fui para ambas cosas negativo? El César del imperio doloroso, de medio cuerpo arriba, se mostraba, y más me comparaba yo a un coloso que un gigante a sus brazos comparaba. Calcula cómo el todo ser debía, que con tamaña parte concordaba. Si fue bello, cual feo se veía, y contra su hacedor alzó la ceja. Sin duda es él quien todo luto cría. Allí mi mente se quedó perpleja, pues tenía 3 caras en la testa. O sea, el demonio tenía 3 caras, ¿no? No es la imagen tradicional del demonio que nosotros tenemos, sino este es un demonio bien particular el que nos pinta el Dante, ¿no? Un demonio con 3 caras. Una delante y esa es bermeja. Las otras 2 uníanse con esta, por encima de una y otra paletilla, y se juntaban en la misma cresta. La diestra era entre blanca y amarilla, la siniestra del tinte que declara el del Nilo se toscó a la orilla. 2 alas grandes bajo la cara, 2 alas grandes bajo la cara que a pájaro tamaño convenían. Tales velas jamás un barco izara, de murciélago era, o sea, eran 3 caras y alas de murciélago, crecían de plumas y a la vez aleteaban, de modo que 3 vientos producían, que el agua del cosito congelaban, de 6 ojos sus lágrimas brotando, con su sangrienta barba se mezclaban. Bueno, y ahí sigue la descripción. Y como pueden ver, es un demonio que está en el hielo, ¿no? Está frío, hay muchísimo frío en ese espacio. No es el demonio cubierto en llamas que nosotros ya conocemos, sino un infierno bien particular. Bien, y así entonces el Dante va saliendo y va saliendo del infierno al final y va pasando a los otros lugares
que son a las otras esferas, que son el purgatorio y el paraíso. ¿Qué pasa? Él va en realidad liberándose de su cuerpo, ¿sí? Uno de los críticos que más estudia a Dante dice que en realidad él lo que está mostrando no es solamente ese viaje, no es solamente ese encuentro del amor y del conocimiento divino, y no es solamente también esa manera de tragarse todas las tradiciones que lo preceden, sino además es una historia en la que él se va metamorfoseando él mismo. Por eso dice este señor, este crítico que se llama Ángel Crespo, que está en su bibliografía complementaria, que en realidad en la estructura misma de la Divina Comedia, donde el cambio es fundamental, también dentro de los castigos, ya les mencioné unas metamorfosis que hay, va a ser muy importante la lectura de Ovidio, ¿sí? Como canon también, que va a trabajar de nuevo, y de las metamorfosis en particular, que va a trabajar de nuevo el Dante en esta obra, porque el Dante, para poder entrar al paraíso y para poder tener la visión de Dios que él va a tener al final en el paraíso, va a tener que desprenderse de su cuerpo, va a tener que hacer una transformación. En ese viaje que él nos está narrando, se va transformando también. Bien, entonces ahora les voy a pedir que hagan unas actividades, terminen las actividades de este video y hagan unas actividades que con las que les voy a pedir que exploren un poco el libro.